La verdadera historia de Conor McGregor es una de esas que si fuese llevada al cine, sería un éxito rotundo. Su historia es la de un hombre que lo arriesgó todo para llevar a cabo su sueño. Un ejemplo de superación personal que al día de hoy ha inspirado a muchas otras personas que, al igual que él, desean seguir adelante y cumplir sus sueños. Yo soy el documentalista y esto es la verdadera historia de Conor McGregor. Antes de convertirse en la mayor estrella de las MMA, antes de ser reconocido mundialmente como luchador, antes de ser millonario, Conor, The Notorious McGregor, era futbolista. Jugó para Lourdes Celtic Football Club. Por aquel entonces soñaba con convertirse en un futbolista profesional. Cuando no estaba trabajando, estaba pateando un balón. Pero ya se había interesado en las artes marciales. Sin embargo, el fútbol no estaba olvidado. En 2006, McGregor se trasladó con su familia a Lucan, situado al oeste de Dublín. Allí comenzó a aprender fontanería junto con su padre. Pero, debido a que era un negocio informal, las cosas no siempre iban tan bien. Conor y su padre trabajaban para mantener a su familia, quienes a duras penas podían vivir con lo poco que ganaba Conor y su padre. Una historia curiosa es que, cuando tenía 12 años, se inició en el boxeo en el Crumlin Boxing Club, porque cuando asistía a la escuela, sufría de bullying debido a su complexión débil y baja estatura, por lo que empezó a practicar artes marciales mixtas para defenderse. McGregor recibía un subsidio de 188 euros. Trabajaba como fontanero, sí, pero no tenía un empleo estable y dedicaba demasiado tiempo al entrenamiento y el gimnasio. En 2008 comenzó su carrera de artes marciales mixtas y en el 2012 ganó los campeonatos de peso pluma y ligero de Cage Warriors, manteniendo ambos títulos simultáneamente antes de dejarlos para firmar con la UFC. Nadie podría imaginarse que la carrera del irlandés quizás no hubiera existido de no ser por su padre, Tony McGregor. A los 16 años, Conor trabajaba en la empresa de la familia, la fontanería. En ese momento se empezó a interesar en las MMA. Y su padre, en vez de ponerle peros, dejó elegir a su hijo su propio camino. Le ayudó a pagar los entrenamientos y le apoyó desde el primer momento, pero con la duda de si acabaría saliendo todo bien. En una ocasión su padre dijo en una entrevista: "En verdad no creía que esto fuera algo que pudiera ser como una carrera. Esa era mi forma de pensar antes de verlo salir a la jaula en la compañía Cage Warrior. Cuando su oponente salió a la jaula, vi a este tipo enorme, musculoso, saliendo al son de la música y las luces. Lo miré y era evidente que era mucho más grande que Conor. Probablemente tenía unos 25 a 27 años y de inmediato pensé: oh Dios, este es el oponente de mi hijo". Luego anunciaron a Conor y mi hijo salió al ritmo de la música y las luces. Bajó por la rampa. Y en ese entonces dejé de ver a un niño. Vi a un hombre. Eso siempre te llega, tu hijo convertido en hombre. Siempre me llega al corazón. Tuvo razón. No es común que un padre admita eso, pero mi hijo tuvo razón y su padre estuvo equivocado. Fue ahí cuando me di cuenta de que tenía una carrera en sus manos. Aseguró
Tony McGregor en una entrevista para BT Sport. La UFC, Ultimate Fighting Championship, la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo. Se anunció en febrero del 2013 que McGregor había firmado un contrato convirtiéndose en el segundo luchador irlandés en pelear dentro del campeonato de la empresa. El 30 de noviembre del 2016 obtuvo una licencia de boxeo profesional de la California State Athletic Commission. Actualmente, el combate entre el invicto campeón de boxeo Floyd Mayweather y el rey de las artes marciales mixtas lo confirmó el propio Conor McGregor en un comunicado. Mayweather, de 40 años, se retiró en el 2015 con un récord de 49-0. Las dos partes intercambiaron mensajes y retos durante meses. En el 2016 fue el primer luchador de MMA en entrar en la lista de los 100 mejores atletas pagados de Forbes en el puesto número 85 con $22 millones. Y en el 2017 empatado en el lugar 24 con 34 millones en ganancias. McGregor es sin duda la mayor estrella de las artes marciales mixtas y el luchador más rentable de la UFC, la empresa deportiva con mayor crecimiento mundial. Pero su vida nunca fue tan sencilla y estuvo llena de obstáculos que ha ido superando gracias al apoyo de su familia y sobre todo de su novia. Muchos años antes de llegar a la UFC, su novia de toda la vida, Dee Devlin, confió en sus posibilidades de convertirse en un campeón mundial. Conor McGregor una vez dijo: "Hemos estado juntos por más de 8 años. Vivíamos en Irlanda, a 30 kilómetros de Dublín, en un departamento de renta con el sueldo de desempleado de 188 euros. No tenía empleo porque pasaba todo mi tiempo en el gimnasio", aseguró McGregor. Han estado juntos desde hace más de 8 años y ella aparece constantemente a su lado como su motor y principal apoyo. "Mi novia ha trabajado muy duro a lo largo de los años y apostó por mí cuando no tenía absolutamente nada. Para mí, ser capaz de sacarla de trabajar, darle todo lo que ella siempre quiso y viajar por el mundo, me llena de orgullo". Según los cálculos de una publicación inglesa, el irlandés tendría actualmente una fortuna valorada en $34 millones, una cifra que se divide en dos conceptos: lo correspondiente a su salario como luchador y lo correspondiente a los patrocinios. Ahora, Conor McGregor tiene el mundo de las artes marciales a sus pies.
Ha entrado en la lista de Forbes en la que aparecen los deportistas mejor pagados del planeta y es considerado el mayor ícono de la moda en Irlanda. Yo soy el documentalista y esto fue la verdadera historia de Conor McGregor.